Para empezar, colocamos en una olla el azúcar común y le agregamos el agua por encima. Esperamos que moje bien todo el azúcar y le agregamos la esencia de vainilla. Llevamos a fuego sin revolver hasta que toda la superficie esté bien llena de burbujas. En ese momento tendremos una temperatura aproximada de 110 grados centígrados. Una vez que toda la superficie está burbujeando, retiramos del fuego y añadimos las almendras. Y comenzamos a remover constantemente con una cuchara de madera. Lo que hicimos en un principio fue hacer un almíbar sobresaturado, con más cantidad de azúcar de la que puede disolver. A temperaturas altas, el azúcar se disuelve, pero esta disolución se vuelve inestable. Al sacarla del fuego y agregarle las almendras y a comenzar a revolver, estamos perturbando el equilibrio y a la misma vez que enfriamos el almíbar. Estos dos factores harán que el azúcar tienda a cristalizarse de nuevo y cubriendo a las almendras como una pasta blanca. Si ven con cuidado, a medida que voy mezclando con paciencia, se va viendo la cristalización poco a poco. A veces puede llegar a tardar un poco más que otras veces. Tengamos en cuenta que también le agregamos la esencia de vainilla y eso cuenta como líquido adicional. Si ven que no cristaliza, pueden poner la olla sobre el fuego nuevamente, siempre revolviendo enérgicamente hasta que vean que se va secando un poco más y vuelven a retirar del fuego. Esto ocurre por un pequeño exceso de líquido. A veces la humedad ambiente también puede molestar un poco, pero no se preocupen que con paciencia todo termina saliendo muy bien. Una vez que vean que cristalizó bien el azúcar, van a ver que las almendras están todas cubiertas y ya no hay más líquido en la olla y el brazo se te está cayendo a pedazos. Ahora, volvemos a colocar sobre el fuego y dejamos reposando un poco. Esto es para que el azúcar que está suelto en la olla se vaya caramelizando. Cuando vemos que hay algo de caramelo formándose en la base, movemos un poco las almendras para que el caramelo comience a recubrirlas. De tanto en tanto iremos removiendo las almendras para que esto las vaya cubriendo completamente. La idea es que las almendras tengan un escarchado de azúcar y luego cubrirlas con una capa de caramelo. Esa es nuestra almendra perfecta. A veces puede pasar que el azúcar escarchado que recubrió la almendra se disuelve y se transforma en caramelo, pero así tendremos almendras caramelizadas y no garrapiñadas. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Mientras esté pasando este proceso, las almendras se irán tostando y algunas veces verán que sale como una especie de humo. No se están quemando, se están tostando y eso hace que las almendras queden aún más sabrosas. Incluso escucharán como un ruido de pops que hacen las almendras mientras se tuestan. Chicos, les cuento esto porque es de morirse. Esta semana se me murió el micrófono con el que grababa. Por favor, alguien que me frene esta maldición con la tecnología. No me van a parar, basta, no importa lo que hagan. Yo voy a seguir adelante, chicos, así que ustedes no se preocupen.
Una vez que sienten que ya tienen las almendras escarchadas cubiertas con una fina capa de caramelo, las retiramos del fuego y las posamos sobre un mat de silicona o una placa antiadherente. Las separamos bien y esperamos a que se enfríen. Van a estar bien calientes, pero se van a enfriar relativamente rápido. Luego las pueden comer mientras están tibias. Son una delicia. Son súper crocantes y deliciosas. Son mi perdición. Son ideales para hacerlas en las fiestas. Es mucho más barato hacerlas que comprarlas y también pueden acompañar muy bien las típicas picadas agridulces francesas. Muy sabrosas, ¿eh? ¿Pueden escuchar lo crocantes que están? No puedo parar. Las pueden guardar en un frasco hermético y guardarlas para cuando tengan ganas de picotear. Pueden utilizarlas para decorar algún postre, como hice yo con el postre del video pasado, o bien sentarse a ver una buena peli o una serie y acompañan con las garrapiñadas. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.